Bien, jóvenes, hoy día vamos a ver una de las aplicaciones más frecuentes de la integral definida, ¿no? Como es el tema de áreas y volúmenes. Voy a desarrollar una parte en una pizarra y luego ustedes complementan la lectura con el PPT. ¿Okay? Vamos a usar los dos recursos. Vamos a empezar con el tema de áreas de regiones planas. Y de una vez voy a empezar con regiones tipo 1. ¿No? Así le llamamos a las regiones que son determinadas por funciones de la forma y igual a f de x. Y regiones tipo 2 son las funciones que son definidas en términos de la variable y, es decir, x igual a f de y. Vamos a ver qué hacemos en cada uno de estos casos. En primera situación, vamos a pensar que tenemos una función positiva. Vamos a empezar así, ¿no? Una función positiva, y igual a f de x. Y vamos a calcular el área de la región acotada entre las rectas x igual a A y x igual a B. Entonces queremos hallar el área de esta región. Queremos hallar el área de R. Se puede apreciar todo lo que estoy haciendo en la pizarra, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces, para esto, hacemos lo siguiente. ¿Ya? Voy a aprovechar el gráfico que ya tenemos para hacer una partición uniforme o estándar del intervalo AB. Entonces, haciendo la partición, acá tengo el punto xy menos 1 y el punto xy. ¿Está? Entonces, y tomando el punto medio de ese intervalo, tomo el punto medio como puedo tomar cualquier punto en el intervalo xy menos 1 xy. Entonces, con ese valor, ya, hallo el área del rectángulo y es igual. Entonces, está claro que ese área es igual a la longitud de la base, que sería xy menos 1, por la altura, que sería f de alfa i. Para nosotros, esto sabemos que es igual a f de alfa i por la longitud de la norma, ¿no? Del 10º intervalo. O el incremento en xy. Muy bien, entonces ahora sumamos todas esas áreas. Desde que y es igual a 1 hasta n,
para cubrir todos los rectángulos que se generan en la partición. Entonces tenemos sumatoria desde i igual 1 hasta n de f de alfa i por el diferencial o el incremento en xi. Muy bien, pero ya sabemos que al hacer esa sumatoria se crean espacios que exceden el área o que no cubren totalmente el área. Entonces, para hacer que el área de la región coincida, es que necesitamos que la partición tenga una mayor cantidad de puntos, por lo tanto hacemos que n tiende al infinito. Entonces, el área será el límite, cuando n tiende al infinito, de esa suma que acabamos de hallar. Y ahora ustedes recuerdan que eso tiene la forma justamente de la suma de Riemann, ¿sí? Entonces, si la función es continua y estamos ya con funciones integrables, entonces ese límite va a coincidir, ya sabemos, con la integral de la función. Por lo tanto, el área va a ser igual a la integral en el intervalo determinado por la partición, en este caso AB, y aquí está, ¿no? F, que es la función f de x, y el incremento se convierte en el diferencial de x. Listo. ¿Qué pasa? ¿Cómo varía el problema si la región está formada por ya no una, sino dos funciones? Ahora pongámonos en ese escenario. Este primer caso es un caso bastante particular, ¿no? Es una región acotada, ¿sí? Por el eje X, la gráfica de la función y igual a f de x, y dos rectas verticales, x igual a y x igual a b. Pero ¿qué pasa si la función, perdón, la región tuviera como límite o frontera otra curva más? Entonces tendríamos este escenario. Yo creo que esto está claro. Si hay alguna duda, por favor me dicen. Voy a cambiar de diapositiva. Asumo que todo bien. Como ven ustedes, lo que estoy haciendo hasta ahora no es resolver ningún ejercicio, sino deducir la fórmula. Deducir la fórmula para, en este caso, el área, cuando la función o la región tiene esta forma. Y ahora vamos a hacer lo mismo para el caso más general. Ahora queremos hallar ese área.
Entonces, ¿qué hacemos? La misma idea, ¿no? Entonces, partimos el intervalo AB y tenemos acá un millésimo intervalo. Tomamos un punto cualquiera en ese intervalo, en particular el punto medio. ¿Sí? Entonces, el área de ese yésimo rectángulo será longitud de la base, que sería xy menos xy menos 1, por la altura. Pero la altura de ese rectángulo que está marcado ahí, ¿sí?, no es f de alfa i, tampoco es g de i, perdón, g de alfa i, lo es la diferencia, ¿sí? Porque hasta acá tenemos f de alfa i y hasta aquí tenemos g de alfa i. Y la altura es todo este segmento que estoy resaltando. Sería f de alfa i menos g de alfa i. Por lo tanto, igual, para cubrir el área de toda la región, hacemos la sumatoria. Y por lo mismo que ya sabemos, para cubrir todo el área y no haya espacios vacíos, entonces el área sería el límite, cuando n tiende al infinito, de esa expresión. Y nosotros sabemos ahora que esto es exactamente igual a la integral de Riemann. En este caso, ¿cuál es la función? Lo que está entre corchetes es la función, entonces, f de x menos g de x. Por el diferencial de x. Entonces, para calcular el área de la región, ya con esto queda claro, de que lo que se necesita es conocer la gráfica de la región para poder determinar con exactitud. Porque si ya tenemos la gráfica, se va a poder determinar cuál sería el intervalo, ¿sí?, donde se debe integrar y el orden de las funciones. Aquí f representa la función superior y g a la función inferior, de manera que la diferencia entre ellos sea positiva. No es eso de que yo integro en cualquier orden y al final le cambio de signo si me sale negativo, como dicen algunas academias, ¿no? Algunos centros, los pseudocentros de estudios. Aquí hay un orden. El orden lo da la gráfica de la función. Función superior menos función inferior. La idea es que esa expresión nos dé la distancia que va a constituir la altura del enésimo rectángulo. Y tiene que ser positivo. ¿Okay? ¿Y cuál es el tercer caso que vamos a ver? El caso más general de esta situación. El caso más general involucra la situación en que la función f pueda superar a g, como estamos viendo, pero en cierto dominio se invierte el orden y ocurre que g puede ser mayor que f, ¿no? Una situación más o menos como la siguiente. Pero antes, ¿aquí hay alguna duda? ¿Me dicen, por favor? ¿Todo va bien? ¿Todo está claro? Recuerden que una de las cosas más importantes del curso, aparte de saber hacer los cálculos, es deducir las fórmulas, deducir lo que estamos haciendo. Porque una vez que uno conoce el procedimiento de deducción, puede resolver cualquier problema. Muy bien, no hay consultas.
El otro caso que se puede presentar es el siguiente. A ver, ¿alguien pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? Me pareció que alguien levantó la mano. Muy bien, entonces vamos a tener esta situación. Esta sería la función y igual a f de x. Y por acá tengo y igual a g de x. Y queremos hallar el área de la región acotada entre los puntos A y B. Queremos hallar ese área. Entonces, como ya lo anunciamos, si ya tenemos el gráfico de la función, sabemos que va a suceder. Va a suceder ese comportamiento que tenemos. Entonces van a haber dos puntos de intersección. Voy a llamar x1 y x2. Entonces, al área entre A y x1 llamaremos A1, al área entre x1 y x2 llamaré A2, y al área de x2 a B llamaré A3. El área 1, por lo que ya acabamos de deducir, será la integral desde A hasta x1 de la función superior. En A1, la función superior es f. Será f de x menos la función inferior, que es g de x. Diferencial de x. En el área 2, el área de región 2 será la integral desde el punto x1 hasta el punto x2 de la función superior, pero para la región A2 la función superior es g de x, como se puede apreciar en la figura. Esta función, la función superior, es g de x. Menos la función inferior, que es f de x. Diferencial de x. Y finalmente la región A3 tiene área desde x2 hasta b, integral de x2 a b, de la función superior nuevamente, que es f de x, menos la función inferior g de x. Diferencial de x. Y por supuesto, el área total será la suma de las tres áreas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, importante tener el gráfico de la función para poder calcular el área. Por ejemplo, me dice mediante integrales deduzca el área del triángulo equilátero. Del lado L. Ojo, aquí dice deduzca. No dice calcule, dice deduzca. O sea, yo debo deducir la fórmula. De hecho, este es un tipo, o es el tipo de preguntas infaltable en toda evaluación seria, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer?
Primero voy a dibujar. Bien. Me hablan de un triángulo equilátero. Bueno, podemos ubicar en cualquier parte ese triángulo. Por ejemplo, se me ocurre aquí. Y por supuesto, tú ya sabes que el triángulo equilátero es una figura simétrica, ¿no? Entonces, como el lado es L, este lado mide L medios. Este punto, este vértice sería el punto L medios. L medios por la raíz cuadrada de 3. Entonces, voy a hallar solamente A1, porque sabemos que el área que estamos buscando es 2 veces el área 1. Entonces, para hallar el área 1 necesito conocer qué función es esta que dirige esta recta. Es una recta, en verdad, ¿no? Entonces, escribimos así. Esa recta, todos sabemos que esta recta es igual a independiente raíz cuadrada de 3, ¿no? Entonces, raíz cuadrada de 3x. Por lo tanto, el área 1 será igual a integral desde 0 hasta L medios de la función superior, para esa región A1, la función superior es la única que hay, raíz cuadrada de 3x, y la función inferior está dada por el eje x, o sea, y igual a 0, diferencial de x. Entonces, aplicamos el teorema fundamental y tenemos que ese área 1 es L cuadrado sobre 4 entre 2, 8. Por lo tanto, el área es L cuadrado sobre 4 por la raíz cuadrada de 3, fórmula que ya sabíamos nosotros desde nuestra etapa escolar, ¿no? Esto es para darles un ejemplo de las cosas que podemos hacer. Muy bien. Ya con esto, estoy dando la idea de que podemos calcular el área de cualquier figura geométrica, sea simétrica o no, mediante integrales. El área del círculo, el área del rectángulo, del trapecio, del rombo, de todas esas regiones, ya se pueden calcular el área mediante integrales. Ok, entonces, con esto tenemos claro cómo calcular el área de las regiones tipo 1, ¿no? Que son áreas acotadas por funciones de tipo y igual a f de x. Ahora vamos a ver las áreas acotadas por funciones de la forma x igual a f de y. Pero antes me gustaría saber si hay alguna consulta en esta primera parte que acabamos de ver. Ok, Sergio, ¿cómo eres? ¿Qué deseas saber? Para hallar esas generalizaciones necesito saber los vértices. En este caso de equilátero, entiendo que esos son los vértices, pero tal vez otra figura, cuando yo quiero generalizar, se complica. Por supuesto. Va a depender de qué figura es, ¿no? Claro. Y está claro que debes conocer los vértices, eso sí. Totalmente cierto. Además, tú acondicionas tu problema, ¿no? Yo pude haber graficado el triángulo equilátero poniendo como eje simetría el eje Y, o sea, es decir, el punto medio caería justamente en 0. Ya eso tú lo acondicionas. Pero lo cierto es que el área va a salir este.
de cualquier forma que tú construyas, te va a salir el mismo. Inclusive, acá lo he acomodado, pudimos haber puesto un triángulo equilátero rotado en el plano, ¿no? Es decir, que el vértice no sea este, sino cualquier otro, pero igual por rotación llegamos a la forma canónica, que es esta, ¿no? Está bien. Muy bien, entonces eso fue en las regiones tipo 1, ahora vamos a ver las regiones tipo 2. Eso lo voy a hacer por analogía, porque el comportamiento es idéntico. Ahí está, queremos hallar ese área, acotado por el eje Y, una función xf de y dos rectas horizontales x igual a, perdón, y igual a c y igual a d. Entonces, ese área, efectuando el mismo procedimiento que hemos hecho para el caso del eje x, haríamos una partición del intervalo CD, en este caso. Entonces, ese área va a ser igual a la integral de C a D, ¿sí?, de la función f de y diferencial de y. Ahora, ¿qué sucede si hay dos funciones? Y no pierdan de vista de que esa f surge de dar la altura del yésimo intervalo. Sería más o menos por aquí, aquí está alfa i. En el caso que voy a considerar que es el caso que generaliza ya esta situación, sería el siguiente, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, se me ocurre esta función y esta otra. Y queremos hallar ese área acotada por las funciones x igual a y x igual a g de y, x igual a f de y. Entonces, como sabemos que la función que va a ir en la integral es la que va a representar la altura del yésimo intervalo, tenemos acá, y como hemos particionado el eje y, o el intervalo CD que está en el eje y, el yésimo intervalo
va a tener como punto medio alfa i o un punto cualquiera de ese intervalo a este segmento que estoy pintando de negro. Entonces, esa altura, está claro que como base de distancia, tiene que ser f de y menos g de y. Por lo tanto, el área en ese caso será la integral de c a d de la función f de y menos g de y. Diferencial de y. Ahora, cuando tenemos un problema ya arbitrario, ¿cómo sabemos si vamos a resolver como tipo 1 o tipo 2? Eso va a depender del gráfico de la función. Tú eliges cuál, tipo 1 o tipo 2. Mira el siguiente ejemplo. Esta región está acotada. Vamos a poner dos parábolas. X al cuadrado igual a 4y, y cuadrado igual a 4x. ¿Qué más? X más y igual a 3. Y y igual a 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Dibujar. A ver, x al cuadrado igual a 4y es una parábola, tiene eje horizontal, entonces más o menos así. Y cuadrado, perdón, este tiene eje graficado, y cuadrado igual a 4x. Ahora vamos a graficar x al cuadrado igual a 4y. Bueno, calculamos su punto de intersección. Elevamos al cuadrado, tengo 4, 16 y 4, 64x a la cuarta. Perdón, 64x igual a x a la cuarta, entonces x es 4. Y si x es 4, y también es 4. Después tenemos la recta x más y igual a 3. Ahí está. Ese es x más y igual a 3. Y la recta y igual a 3. Muy bien, entonces tenemos que hallar el área de esta región. Entonces tenemos que hallar los puntos de intersección. Todos. A ver. Igualando x más y igual a 3, a y cuadrado igual a 4x, x y cuadrado 3x2, 1, entonces acá es 1, y si x es 1, y es 2. Es el punto 1, 2. ¿Ya? Y en la otra parábola, entonces, lo inverso, entonces este es 2, 1. Ahora este punto tiene ordenada 3. Entonces, si y es 3,
Entonces, x tiene que ser raíz cuadrada de 12. Y raíz cuadrada de 12 es un poco mayor que 2. Entonces, si lo hiciéramos como tipo 1, ese área sería igual a la suma de 3 áreas, ¿verdad? A ver, raíz cuadrada de 12 es, a ver, 2, 3. A ver, estamos bien. A ver si x es raíz cuadrada de 12, 12, 4, 3, está bien. Solo que el gráfico no ayuda. Sin embargo, nosotros nos ubicamos por la recta real. Entonces, la primera integral sería desde 1 hasta 2, y en ese intervalo de 1 a 2, la función superior, que es la parábola con eje horizontal. Entonces sería la raíz cuadrada de 4x menos la recta, y la recta tiene ecuación 3 menos x. Luego vendría un intervalo desde 2 hasta raíz cuadrada de 12. Nos falta llegar a este punto también, este punto. Ya hay un error acá, ¿no? El punto que hemos hallado es este, raíz cuadrada de 12, 3. Y este otro punto es en la otra parábola, claro. Si y es 3 queda 9, y x sería 9 cuartos. Así es. Entonces la segunda integral sería de 2 hasta 9 cuartos. ¿Sí? Y en ese intervalo, la función superior es la recta, y igual a 3, menos la parábola, x al cuadrado sobre 4. Y nos quedaría una tercera región, que sería el integral desde 9 cuartos hasta raíz cuadrada de 12. Y en ese intervalo, ¿sí?, la función superior sería 3. A ver, acá hay un error, un lapsus geométrico. De 2 a 9 cuartos, la función superior es la recta, ya 3, pero la función inferior es la recta. Es la recta, no, esta parábola, ¿no? Estamos acá. De 1 a 2, primero fue la parábola, ya raíz cuadrada de 4x, y la inferior fue la recta. Ahora, de 9 cuartos, de 2 a 9 cuartos, tiene que ser, entonces, la función superior va a ser 3, y la función inferior va a ser la recta. Porque de 9 cuartos hasta raíz cuadrada de 12, la función superior es 3 y la función inferior es, despejando y, x al cuadrado sobre 4. Me parece muy complicado, porque más claro lo veo como tipo 2.
Por eso te decía que es conveniente tener gráfico, porque tipo 2, ese mismo área, lo puedo ver así. Ahora, recorrido en el eje Y. En el eje Y, la región de integración es de 1 a 3. ¿Verdad? De 1 a 3. Y de 1 a 3 hay una partición de 1 a 2. Y de 1 a 2 estaría en esta situación, en lo que estoy remarcando de azul horizontal. Ahí la función que está más a la derecha sería la función raíz cuadrada de 4i. Menos si la función que está debajo, es decir, que está a la izquierda, que sería la función, la recta, pero la recta vista como función x de y, o sea, 3 menos i. Y la otra integral sería, o la otra parte del área sería de 2 a 3. Y de 2 a 3, ya estoy acá. Ahí la función que está más a la derecha es la función raíz cuadrada de 4i menos la parábola, ¿no? Y la parábola es i cuadrado sobre 4. O sea, vista como tipo 1, esta región me da 3 integrales, pero vista como tipo 2 me da solamente 2. ¿Con cuál trabajo? Ya eso depende de la práctica que tengamos cada uno y, por supuesto, de una buena visión geométrica de gráficos que se ha realizado. A ver, ¿a una consulta, jóvenes, ahí? Creo que está todo bien. Parece que todo está claro, ¿no? Ya. Voy a ir a PPT para mostrar un ejemplo más y hacemos un break. En este ejercicio piden el área limitada por un dado absoluto, una parábola y dos rectas verticales. Entonces, tenemos el gráfico, lo cual nos hace ver la necesidad de calcular los puntos de intersección. Están calculados, menos 1 más ríe 13 medios y menos 1 menos ríe 13 medios. Entonces, para ese área, claro, como son dos lados que tienen el valor absoluto, van a haber dos puntos de intersección. Y uno coge que corresponde de acuerdo al signo y todo lo que corresponde. Lo cierto está en que para hallar, entonces, el área, avanzamos desde menos 2, de menos 2 a este punto. Ese es 1 menos ríe 5 sobre 2. Y en ese intervalo, ¿no?, la función superior es la recta y la función inferior es la parábola. ¿Sí? Luego de ese punto hasta 1, la función superior es la parábola y la inferior es el valor absoluto.
Y finalmente, desde ese punto que se lleva hasta el punto 2, la función superior es la recta, o la parte del valor absoluto, y la parte inferior es la parábola. Eso lo puedes hacer porque se ha graficado la función. Entonces, la gráfica de la función cobra un papel preponderante para poder determinar el cálculo correcto del área. ¿Sí? Bueno, después del break vamos a empezar a ver los volúmenes. ¿Sí? Vamos a hacer un break y regresamos.
Muy bien, estamos de vuelta, jóvenes. Muy bien, ahora vamos a ver el tema de volúmenes. Ya se puede ver PPT, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, miren, el estudio de los volúmenes, hay dos formas bien determinadas de conocer o poder calcular esta expresión. A veces se puede conocer el sólido no por en la completitud o en todo su desarrollo, sino conocer solamente una parte de ella, una sección transversal. Si eso ocurre y se conoce la sección transversal de manera común en toda la región de integración, entonces se puede hallar una forma, o si acaso el sólido es generado por la rotación de una determinada región plana, se puede calcular de otra forma. Entonces hay dos situaciones completamente diferentes. Lo primero es bastante rápido, como vamos a ver. Bueno, entonces se trata de calcular sólidos, que son cuerpos tridimensionales, ¿verdad? Entonces, estos sólidos o se generan por rotación, como este de aquí, por ejemplo, o como esta otra, o se generan porque se conoce una sección transversal de del sólido propiamente dicho. Miren, entonces, primera situación. Tenemos el sólido de una determinada forma, inclusive puede no conocerse la fórmula de este sólido, pero sí, para poder calcular su volumen debemos conocer el área de una sección transversal. O sea, un corte longitudinal al sólido nos genera una determinada región y esa región se puede determinar el área. Si eso es posible, entonces vamos a tener la siguiente situación. Si teniendo el intervalo AB, tenemos una partición, ¿no?, con longitud de la partición o norma de la partición igual a un delta de xi, que tomando el límite se va a convertir en el diferencial, y entonces el volumen que se genera al hacer este corte transversal, teniendo como altura lo que sería la longitud del iésimo intervalo, entonces ese volumen sería igual al área de la región por la altura que vendría a ser justamente el diferencial de xi. Entonces, el iésimo volumen que se genera al hacer el corte transversal se conoce. Área de la región va a ser dato por la altura que vendría a ser el diferencial de xi. Entonces, lo que hacemos es sumar todos los volúmenes. Aquí está. ¿No? Esta que estoy marcando es un volumen iésimo y ahora para cada intervalo de la partición se genera un nuevo volumen y vamos sumando todos los volúmenes. Por supuesto, al sumar todos ellos, como es un número finito, no cubre el espacio total del volumen. Por ello necesitamos tomar límite cuando n tiende al infinito. Entonces, el volumen de cada intervalo, en cada iésimo intervalo, es el área de la región, por la altura que vendría a ser el diferencial o el incremento en xi.
Ahora, sumamos todo y tomamos límite al infinito. Entonces, cuando tomamos límite al infinito, esto se convierte en una suma de Riemann, ¿verdad? Donde la función va a venir a ser el área. Y el incremento se convierte en el diferencial. Por lo tanto, si se conoce el área de la sección transversal del sólido que estamos hallando su volumen, entonces ese volumen se calcula como la integral en el correspondiente intervalo del área de la sección transversal por el diferencial de x. Ojo que este área de x es el área de la sección transversal. ¿Sí? Por ejemplo, miren. Un ejemplo directo. El cálculo del volumen de un cilindro. De altura cualquiera, altura h, digamos. Bueno, en este caso va a ser la altura b menos a. Entonces, un corte longitudinal, como es un cilindro circular recto, al hacer un corte transversal, se tiene el área de un círculo. Y el área del círculo, todos sabemos que es constante en todas sus partes. Entonces, como es constante, al hacer la integral nos va a salir rápidamente que es ese área por b menos a. Claro, porque el área, este área, esta de verde es el mismo aquí, al final, en cualquier parte, es una constante. La integral de una constante es la misma constante por x, y al integrar de a a b me queda b menos a. Y eso es igual al área de la base por la altura, b menos a. En cambio, para una esfera, ya es más interesante el ejercicio, porque ahí, al hacer un corte transversal, ciertamente se genera una circunferencia, pero esa circunferencia va a ir variando de radio. ¿Sí? Entonces, vamos a poner momentáneamente a ese radio y. ¿Okay? Entonces, si en el eje x estamos de 0 a x, ese y ya sabemos que es la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. Pero a su vez, ese x va a estar variando desde 0 hasta r. Si queremos solamente hallar la mitad, pero si queremos hallar todo, como es el ejercicio, sería de menos r a r. Muy bien, entonces, por lo que hemos deducido, el volumen de esa esfera será la integral de menos RR, ¿sí?, del área de la sección transversal, que sería pi por i al cuadrado, pero i cuadrado es r cuadrado menos x cuadrado. Y r está variando de menos RR. ¿Sí? Entonces, por simetría, ya sabemos que eso es igual a 2 veces el volumen de 0 a r. Lo que sigue es simplemente integrar, ¿no? Al integrar ya evaluamos de 0 a r y nos queda 4 tercios pi r al cubo. Como ven, es un ejercicio bastante sencillo. Ahora algo un poco más, siguiendo la misma idea, pero ahora una figura ya no del todo regular. Nos dicen que la base es un círculo de radio 1, ¿ya? Pero las secciones transversales son triángulos equiláteros. Nos piden que hallemos el volumen de ese sólido. Muy bien. Ya nos dijeron que que la sección transversal es un triángulo equilátero. Entonces necesito hallar el área de ese triángulo equilátero. Pero ese área debe salir en función de la variable de integración. Bueno, como vamos a integrar de menos 1 a 1, o por simetría de 0 a 1, entonces pensamos así. Aquí en este punto estoy con un valor de x. Entonces, la altura de ese triángulo equilátero va a ser x por la raíz cuadrada de 3. Y como es altura y es triángulo equilátero, ya puedo hallar el área de esa sección transversal, de ese triángulo equilátero. Sobre todo, considerando que estamos variando en una circunferencia de radio 1.
Por lo tanto, esa altura sería, entonces, 1 menos x cuadrado, raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, ¿no? Por la raíz cuadrada de 3. En consecuencia, el área de ese triángulo equilátero será 1/2, 2 veces la base, por la altura que sería raíz de 3 por h. No pierdan de vista que nos hemos ubicado en este punto, aquí. Entonces, ahí x va a variar de 0 a 1. Al final duplicamos el valor obtenido y ya tenemos el área, el volumen el volumen que nos están solicitando. Entonces, la clave en esta parte es establecer el volumen, pero el área de la región transversal en términos de la variable integración. Muy bien. Ya con eso, simplemente integramos, ya tenemos el volumen del sólido. La parte, digamos, compleja puede ser la determinación del área de esa región, pero no se olviden que ese área debe ser expresado en función de una variable que va a ser justamente la variable de integración. Si ustedes observan, si nos ubicamos acá con x entre 0 y 1, entonces el punto A, de ese punto que está en el eje X al punto A, que es el extremo, uno de los extremos de la base del triángulo equilátero, ¿sí? Esa distancia se le llama h momentáneamente, pero ese h y el x están en la circunferencia, entonces al cuadrado, la suma de ellos al cuadrado da 1 y de ahí se deduce quién es. Pero eso multiplicado por la raíz cuadrada de 3 nos da la altura. Entonces ya tenemos el área en función de x. Ya con eso sale entonces el volumen. Ahora nos vamos a concentrar. ¿Qué pasa cuando el sólido es generado por revolución? Es decir, por el giro de una determinada recta, de una determinada región alrededor de una determinada recta. Pues vamos a considerar dos situaciones. No perdamos de vista que lo que queremos calcular es el volumen de una región plana que gira alrededor de un determinado eje. Puede ser cualquiera de los ejes cartesianos o paralelos a ellos. Vamos a considerar dos métodos. El método del disco y el método de las cortezas cilíndricas. Así se llaman los dos métodos. El método del disco, tal como dice su nombre, establece que el volumen ha sido generado por la rotación de una función, la gráfica de una función, y al hacer el corte transversal se forma un círculo cuyo radio va a ser justamente la altura, y esa altura es justamente el valor de la función. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una partición, un punto cualquiera en el intervalo TK, entonces f de TK sería la altura de ese rectángulo. Por lo tanto, ese disco que se genera cuando rota ese rectángulo, ¿sí?, tiene volumen igual al diferencial de x, que sería la altura, por el área. Pero el área es un círculo. Y el radio es justamente f de t sub k. Entonces tendríamos pi por f de t sub k al cuadrado, sería el área de la región, por la altura que sería el diferencial de x, ¿no? Luego sumamos, porque ese sería volumen y sumamos
sumamos todos los volúmenes y tomamos límite cuando n tiende al infinito para que no haya ni excesos ni deficiencias. Pero como todos los volúmenes tienen esta forma, recuerden que el f cuadrado surge del radio al cuadrado, ¿no? Entonces esto se convierte, al tomar límite cuando n tiende al infinito, en una suma de Riemann de la función pi por f cuadrado diferencial de x. Entonces, lo único que hay que saber para poder hallar el volumen, en este caso, es qué función está interviniendo y aplicamos la regla correspondiente. Por ejemplo, ¿no? Para la función e menos x cuadrado, entre 0 y 1, cuando está acotada por y igual a 0 y x igual a 1, y igual a 0, ustedes saben, es el eje x, y x igual a 1. Nos estamos refiriendo a esta región. Entonces vamos a particionar, ¿no? De 1 a 3. Particionamos no 3 y tenemos acá que el radio sería f, en este caso sería la parábola, y tenemos entonces que el volumen se va a calcular, ¿no? La integral de 1 a 3, la función que hace el radio, f de x al cuadrado diferencial de x. Ya el cálculo de esto lo sabemos hacer, ¿no? Entonces no perdamos de vista la construcción, cómo sale la fórmula, y hay que aplicarla de acuerdo a la necesidad, estableciendo quién es f. Ahora, en lugar de f, ahora si la función está acotada, si la región está acotada por más de una función, podríamos ver esta otra forma. Aquí hemos anotado en el PPT si acaso el disco se aplica con giro paralelo al eje Y. Sería la misma forma. ¿No? Si gira alrededor del eje Y, entonces necesito que la función dependa de Y. Entonces despejamos X en función de Y. Aquí en el ejemplo, ¿no? La función es Y igual al coseno de X. Entre Y igual a 0 y X igual a 1, pero eso significa que X es igual al coseno de Y. ¿Verdad? Entonces, si X es coseno de Y va desde 0 a pi medios, entonces el ángulo va desde, claro, desde 1, perdón, desde 0 hasta, claro, está acotado entre Y igual a 0, eje X, y X igual a 1. Si X es 1, el arco coseno de 1 es 0. En el otro caso, el arco coseno de 0 es pi medios. Muy bien, simplemente hemos aplicado directamente la fórmula y ya tenemos el volumen. Esto que acabamos de ver para el caso de que la región está acotada por dos o más funciones, ya no se generan discos, se generan anillos, ¿no? Porque van a haber superficies huecas, o espacios huecos. Ustedes observan, acá tengo dos funciones, y si estas van a rotar alrededor de una recta, y la recta tiene que estar fuera de la región, o sea, está debajo de la región o sobre la región. Entonces, en cualquiera de los casos, cuando gire la región, va a haber un espacio hueco. Por eso, cuando hagamos el corte longitudinal o el corte transversal, no se va a formar un disco, se va a formar un anillo, ¿no? Una especie de corona circular con una altura determinada. Una cosa más o menos así. Miren, la figura. Ahí está. Aquí hemos rotado alrededor del eje X y tanto G como F son positivos. Entonces
¿qué ocurre? Siendo la región R, la de celeste, al hacer el giro del eje X, se forma ese sólido y al hacer el corte transversal se forma lo que está de verde, que sería una especie de disco, ¿no? Pero con agujeros, bueno, eso se llama anillos. Pero, ¿cómo resulta el volumen de ese anillo? Que al final de cuentas sería el área de la corona circular por la altura que vendría a ser diferencial de X. Entonces, el área de la corona circular es pi por el radio mayor al cuadrado, o sea, f en este caso, menos pi por el radio menor, que sería g, de x al cuadrado. De ahí aparece eso. Y haciendo lo que ya sabemos hacer, ¿no? Tomando la sumatoria para considerar todo el intervalo, y luego tomando n al límite cuando n tiende al infinito, surge el integral de Riemann, y aparece entonces el integral en el dominio de a b, de la función f al cuadrado menos la función g al cuadrado. Y el resultado, por supuesto, está en unidades cúbicas. Muy bien, estos casos han sido establecidos, lo que hemos visto hasta ahora, cuando el eje de rotación es el eje X. Pero ¿qué sucede si se tiene una recta diferente al eje X? Puede ser una recta y igual a un número negativo o un número que supere el valor de la función en el intervalo dado. Ahí haremos lo siguiente. Pero antes veamos este ejemplo, ¿no? Para que quede claro lo que hemos hecho. Esta región está limitada por la, ¿no? Esta es una hipérbola, 8 sobre x, la parábola x igual a 1, igual a y, y x va de 1 a 3. Y el giro va a ser alrededor del eje x. Ahí estamos. La naranja es la hipérbola, verde la parábola y las dos rectas verticales. Bueno, al hallar los puntos de intersección, igualamos, ¿no? X al cuadrado igual a 8 sobre x, al x al cubo igual a 8, x es 2. Y se va a integrar de 1 a 3. Este ejercicio es interesante porque ocurre lo siguiente, ¿no? Para establecer la altura o el radio del disco, de 1 a 2, la función superior es la naranja, o sea, la hipérbola, y la función inferior es la de verde, que es la parábola. Pero de 2 a 3 se invierte el papel, ¿no? 2 a 3, la función superior es la parábola, y en ese mismo intervalo la función inferior es la hipérbola. Por eso entonces, al calcular el volumen de este sólido que se va a generar cuando gira alrededor del eje X, será así. Primero de 1 a 2. Función superior, 8 sobre x al cuadrado. Eso bien es al cuadrado porque eso viene del área de una corona circular. Menos al cuadrado, que es la parábola, todo al cuadrado. Por pi, menos ahora de 2 a 3. De 2 a 3 primero es la parábola. Sí, la función superior es la parábola y la función inferior es 8 sobre x. Entonces ha habido la necesidad de partir el intervalo de integración. ¿Por qué? Porque la función superior e inferior cambió de forma en el intervalo. No mantuvo la misma forma en el intervalo. Entonces, si cambia de forma, tienes que buscar el punto donde cambia de forma para poder particionar el intervalo de integración. Recuerda que siempre va función mayor menos función menor, función superior menos función inferior. A ver, hasta ahí, si surge alguna consulta, me dicen. Muy bien, todos estaban haciendo otra cosa. Muy bien.
ocurre cuando la región que va a girar, ¿sí?, está debajo o sobre la recta de giro. En esta primera observación hemos anotado que el eje de giro, ¿ya?, está sobre, el eje de giro está sobre la región. Y una cosa que hay que observar es que el eje de giro tiene que estar fuera de la región, o está sobre o está debajo de ella. Pero en cualquiera de los casos, como lo que se quiere es, al hacer el giro se va a formar un anillo, y el anillo tiene área pi por radio al cuadrado, radio mayor al cuadrado menos pi por radio menor al cuadrado. Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque si el eje de giro ya no es el eje X, por ejemplo, entonces el valor del radio mayor no va a ser pues la función superior, f de x, sino la diferencia entre esa función y el eje de giro. Y la función inferior igualmente será la diferencia entre la función inferior y el eje de giro. Porque al final de cuentas, lo que estás haciendo es tomar en cuenta los radios. Por eso aquí sale así. G de x menos c, ¿quién es? La función superior menos el eje de giro. Eso da radio mayor al cuadrado. Y f de x menos c, acá está f de x, está un poco más abajo, pero menos c nos da el radio menor, que también debe ser al cuadrado. Bueno, ahí se hacen los cálculos y ya tenemos la integral completa, con lo cual nos da el volumen, claro, multiplicando por pi. Ojo, que para todos los casos que estamos viendo, se ha establecido que el volumen se puede reconocer como viendo qué figura se forma al hacer el corte transversal. En todos los casos, toma en cuenta ese concepto, radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Y el radio es la distancia de un extremo hasta el eje de giro. Aquí hemos querido ser más precisos, ¿no? Acá está la recta y igual a c, arriba está f, entonces f menos c nos da el radio mayor, y el radio menor será g menos c, o al revés, ¿no? G es la función superior, g menos c, radio mayor, y f menos c, el radio menor. Y aquí vienen los ejemplos. Hallamos los puntos de intersección. Y el eje de giro va desde la recta y igual a 6. Entonces, el radio mayor será la diferencia, ¿sí?, entre la parábola inferior, entre 6 y la parábola inferior, porque la distancia tiene que ser positiva, ¿no? Arriba está 6, menos la parábola superior. Con la parábola superior es esta que está acá, x cuadrado menos 4. Al hacer 6 menos eso nos da 10 menos x cuadrado. Ese es el radio mayor al cuadrado. Menos el radio menor, que sería la distancia entre y igual a 6 y la parábola que se abre hacia abajo, cuya ecuación es 4 menos x cuadrado. Entonces, al restar 6 menos 4 menos x cuadrado, nos queda x cuadrado más 2. La clave está en el gráfico. En el gráfico no hace falta hacer memoria de nada. En el gráfico está todo. Si yo sé que aquí me va a generar anillos, pues el radio mayor está la diferencia entre 6 y
y la función que cobra mayor valor. Sería entonces la parábola que se abre hacia arriba. Y el radio menor, la distancia entre 6 y la parábola y la función que hace o que toma los menores valores en ese intervalo, que sería en este caso la parábola que se abre hacia abajo. ¿Sí? Todo está en el gráfico. ¿Y qué pasaría si el eje de giro fuera y igual a menos 6? Abajo. En ese caso, sería, el radio mayor sería la distancia entre la parábola que se abre hacia abajo menos 6. Ese sería el radio mayor. Y el radio menor sería la parábola que se abre hacia arriba menos 6. Entonces, todos estos problemas se resuelven con un gráfico o con el gráfico correspondiente. Eso que he anotado ahora, eso que he indicado ahora, está acá en la observación 2, ¿no? Primero hay que graficar, ya sea que el giro sea respecto al eje X o respecto al eje Y, la idea es exactamente la misma. Bien, acá tenemos una región determinada por dos parábolas y el eje X, y gira y dice alrededor de la recta X igual a 4. 4 está acá. Entonces, ¿cuál es el radio mayor? La diferencia entre 4 y la parábola que se abre, que tiene vértice en menos 4, 0. Y el radio menor sería la diferencia entre 4 y la parábola que tiene vértice en el origen. Lo demás es puro cálculo, ¿no? Empezar con corteza cilíndrica, no sé si se necesita alguna precisión, lo que hemos visto, todo va bien, me comentan. Sí, Sergio, te escucho. Cuando el eje lo tenemos a la derecha, con razón restamos ese eje con la función, pero cuando está a la izquierda sería primero la función Así menos es. la recta. Así es. Siempre considerando distancia, ¿no? Y la distancia siempre tiene que ser positiva, es radio. Tú estás poniendo el caso que, por ejemplo, la recta fuera x igual a menos 5. Si la recta de giro fuera acá x igual a menos 5, entonces sería, en este caso, g de y menos 5. Ese sería el radio mayor. Y el radio menor sería f de y menos 5. Muy bien. Ahora vamos a ver el cálculo de volúmenes mediante cortezas cilíndricas. Quiero que se den cuenta la diferencia entre los dos métodos. Cuando hacemos por el método del disco o el anillo, se forman discos o anillos. Las regiones transversales o las secciones transversales son anillos o discos. Cambia acá, en el método de corteza cilíndrica, cuando se hace la rotación, después de hacer la partición, se hace la rotación, se forman tubos. A eso se le llama corteza cilíndrica. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Primero, para simplificar los cálculos, vamos a primero aclarar cómo se obtiene el volumen de una corteza cilíndrica. Bueno, creo que está claro, pero es el volumen mayor del exterior menos el volumen interior. Cada volumen se genera con un determinado radio, ¿no? R2 y R1. Entonces tenemos esta situación que puede verse también de esta otra forma y a su vez de esta otra forma. Y aquí viene lo interesante. Como R1 y R2 los vamos a considerar puntos en la partición, entonces R2 menos R1 va a ser el diferencial. Pero R1 más R2
va a ser 2 veces el punto medio. Y entonces el volumen de la corteza cilíndrica puede verse de esta forma. Dos pi por R promedio, radio promedio, por el diferencial por la altura. No pierdas de vista que primero estás hallando el volumen de una corteza. Recién estamos hallando el volumen de una corteza. Este es el volumen de una corteza generada por R1 y R2. Ahora, si hacemos lo mismo para cada punto de la partición, o sea, vamos a tener un conjunto de cortezas que van a ir determinando el sólido que queremos calcular su volumen. Entonces no olvidemos eso. El volumen de una corteza cilíndrica es esto, 2pi por R por la altura por el diferencial. Ahora, una cosa que también ya tenemos que ir viendo es que la altura va a ser igual al valor que toma la función en ese punto medio, o sea, en ese radio promedio que hemos obtenido. Ya, entonces miren, esta región que está acotada por el eje X, la función y igual a f de x y las dos rectas verticales x igual a y, x igual a b, va a girar alrededor del eje Y. Y se forma esta figura. Entonces tomamos una partición del intervalo AB y ¿qué ocurre? Al tomar el y-ésimo rectángulo o el y-ésimo intervalo en la partición y al hacer girar se forma una corteza cuyo volumen ya sabemos a qué es igual. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Sumamos todas las cortezas, los volúmenes de todas las cortezas y tomamos límite cuando n tiende al infinito. Entonces, el volumen es el límite de la sumatoria de todas las cortezas que tienen un volumen 2pi por R, en este caso el radio promedio sería el punto medio de la partición, T sub K, por F en ese punto, que sería la altura, por el diferencial. Ahí estamos usando este hecho. Esto. 2pi por R, radio promedio, sería el punto medio del y-ésimo intervalo, y H sería F de ese R, por el diferencial de R. Pero ya sabemos que eso es una integral de Riemann, y esto se convierte en 2pi por X, de su K viene a ser X, F de X, diferencial de X. Y ya tenemos ahí la fórmula para calcular el volumen mediante corteza cilíndrica. Sí. A ver, como ejemplo. Dice este sólido se genera al girar sobre el eje Y, la región limitada por la parábola x raíz por x menos 1, el eje X y la recta x igual a 4. Ya está. Entonces, x va de 1 a 4. ¿Por qué va de 1? Porque el dominio empieza en 1, pues, ¿no? X menos 1 mayor o igual que 0, x empieza en 1 y está acotada por 4. De 1 a 4. ¿Quiénes van? La función, o sea, x por la función, y aquí está la fórmula, ¿no? X por la función. Bueno, ahí aplicamos cualquiera de los métodos de integración que ya conocemos. Tenemos el valor ya de la integral. Ahora, una cosa que también hay que ver es lo siguiente, ¿no? Yo tengo el gráfico, ya sé que la región es esta, pero va a girar, por eso es necesario el gráfico, va a girar respecto al eje Y.
Entonces, al girar, el radio que se va a generar es horizontal. Entonces, es la diferencia, ¿sí?, en el eje X. Por eso, tú vas despejando. Entonces, inicialmente, X va de 1 a 4, pero vamos a hacer un cambio de variable para hacerlo más simple. Al hacer el cambio de variable, todo se torna más sencillo y ya podemos hacer el cálculo. No te olvides, siempre va a ser importante el gráfico, porque hay varias situaciones que considerar. Ahora vamos a ver el caso si es que el eje no es el eje Y, es un paralelo al eje Y. ¿Qué hacemos? Igual, como hemos hecho en el caso anterior, como sé que el radio de giro tiene que ser positivo, tendría que tomar la distancia entre la función correspondiente y el eje. Si estuviera el eje a la izquierda, y si estuviera a la derecha sería el eje menos la función. Eso depende de cuál sea la situación. Y aquí estamos justamente en esos casos. ¿Qué pasa si el eje de giro está a la izquierda de la región? Acá el eje de giro es X igual a C y C es menor que A. Igual pues, entonces en lugar de X tendría que ir X menos la ecuación de la recta que hace el giro. Y la diferencia entre las alturas sería f de x menos el eje y g de x menos el eje. Se elimina la constante y no me queda la diferencia. No perder de vista eso. X está entre A y B, pero C está antes. Y como queremos que esa diferencia sea positiva, queda X menos C. Por eso va adelante primero. Ya, pero si el eje de giro fuera por la derecha, entonces tendrías que poner C menos X, porque C es mayor que ese X. En este caso, ¿no? Si este es C, entonces, y X es cualquier valor que está entre A y B, la diferencia entre C y SX es positiva. Siempre hay que cuidar de eso, que la cantidad sea positiva. Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí la región acotada por E a la X y E a la 2X menos 1. Y la recta X igual a menos 0,5. Acá está. Bueno, como siempre, primero hallamos el punto de intersección. Y eso nos dice que tenemos que integrar de menos 0,5 a 1. ¿Verdad? Entonces, a ver, veamos.
ver, lo voy a retomar, ¿ya? Porque he tenido que escribir un mensaje a la Secretaría de Estudios Generales. Bueno, la idea es la siguiente, ¿no? Bueno, graficamos la región y como el eje de giro es x igual a -1, entonces aquí la región está a la derecha del eje de giro. Por lo tanto, ¿sí? Entonces el factor que veis delante, como x está entre -0,5 y 1, entonces el factor tiene que ser x menos -1. Por eso en la integral va a aparecer x más 1. La diferencia entre las funciones, que hace el papel del correspondiente radio. ¿Ok? Bueno, ya sabemos que esto se resuelve integrando por partes, ¿no? Ya eso es práctico. Luego aplicamos el teorema fundamental y ya tenemos el resultado del volumen. Ahora, yo les sugiero que practiquen de esta forma, ¿no? Grafiquen y apliquen la teoría, no apliquen la fórmula. Preocúpense por deducir la fórmula, más que la fórmula propiamente dicha, la deducción, porque eso te va a servir para el tema de evaluación. Cualquier ejercicio que tengas, coge, grafica, y en función de gráfico determina cuál va a ser la forma que vas a, o la expresión que vas a utilizar para calcular el volumen. ¿Sí? No simplemente te limites a la fórmula. No va a ser de todo útil eso. Bien. Estamos entonces terminando el método de corteza cilíndrica y ahora lo único que falta ver es qué pasa si la región está dada por funciones x igual a f y g de y, pero tenemos que girar respecto al eje x. O sea, una recta paralela al eje x, ¿no? Igual acá. Entonces la idea es similar. Vemos si la región está sobre o debajo de esa recta. Si está sobre, entonces la diferencia, el factor que va a ir multiplicando a la diferencia entre las funciones, va a ser la variable, en este caso y, menos k. Pero si fuera el otro caso, si el eje de giro está sobre la región de integración, entonces primero va a ir y, ¿no? La variable de integración, en este caso sería y, pero k, ¿no? K es la recta, k menos y. Miren, acá es y menos k y acá es k menos y. Ojo, no es solo cambiarle de signo, porque para diferentes situaciones inclusive te puede salir positivo aún cuando colocas con error. Tener cuidado con eso. Insisto, grafiquen y ubíquense. En todo momento los factores tienen que ser positivos. Si tú estás en esta situación, no tiene sentido que pongas y menos k, porque y estaría aquí, con cualquier valor que está debajo de k, y y menos k sería negativo. Entonces, si esta es la situación y k está sobre la región, entonces es claro que tiene que ir k menos cualquier valor y que esté en el dominio de integración. Listo, un último ejemplo. Bien, tenemos una parábola y una recta, y va a girar alrededor del eje y igual a 2. Está claro que el punto, bueno, primero hay que hallar el punto de intersección y vas a encontrar que ese es el punto de coordenadas, fundamentalmente ordenada 1.5. Entonces toda la región está debajo del eje de giro. Por lo tanto, en la fórmula va a tener que ir 2 menos y. Y la diferencia, está clara que la función mayor es la recta.
y la función inferior es la parábola. Colocas eso, integres. El detalle está que si solamente pensamos en hacerlo de memoria, las fórmulas, puede haber un problema porque si no tienes claro el gráfico, entonces había alguna dificultad. Entonces la sugerencia desde un comienzo le he dado, ¿no? Primero, grafiquen. Grafiquen, pónganse en la situación que van a resolver y aplíquenlo la teoría, que es lo que se necesita para poder hallar, en ese caso, el volumen. A ver, no sé si consideras alguna consulta hasta acá. Sí, Cristian, me escucho. Profesor, una pregunta. No entendí muy bien cuándo es más conveniente usar ese método de la corteza cilíndrica a diferencia del método del anillo. Porque en ese ejemplo, por ejemplo, también se puede usar el método del anillo, ¿cierto? Sí, claro, pero tú por eso te das cuenta en el gráfico. En el gráfico, dependiendo de cuál sea la situación, se va a formar o anillos, mira, anillos, o se forman tubos. Es completamente diferente. O sea, la regla está en que tú grafiques la región y esboces cómo sería el sólido que se genera. Ahí te das cuenta, ¿no?, cuál de ellos es. Hay una regla práctica, depende de cómo esté dada la función y cuál sea el eje de giro. Lo cierto es que la diferencia está en que mientras que en uno se forman discos, en otro se forman tubos. En el ejemplo que acabamos de ver, ¿sí?, está claro que la partición vas a hacer del intervalo de -1 a 1.5. O sea, al hacer la partición ahí, porque el eje de giro está acá, y es y igual a 2, al hacer el giro, ¿qué va a pasar? Se van a formar tubos. Entonces ahí tienes que aplicar corteza cilíndrica. Porque si querías hacer lo mismo aplicando discos, el giro tendrías que considerar los discos planteados acá, así en forma perpendicular al eje, y ahí tus radios van a variar, ¿no? Tu radio sería, el radio mayor sería, por ejemplo, si vas a hacerlo, y ahí todavía tendríamos otro problema, porque dada la función o dada el gráfico, notas que desde 0 hasta 2, de 0 a 2, la función superior sería la mitad de la parábola superior y la función inferior sería la mitad inferior, pero de 2 hasta el otro punto de intersección, la función superior es la parábola y la inferior es la recta. O sea, ahí se complica más todavía. Habrías que tomar dos integrales para cada caso, entonces tendrías que hacer 4 integrales. Por eso tomar el camino más directo. Si tomas la partición en el eje Y, entonces, ¿qué va a pasar? Imagínate cualquier partición. Tomemos una que sea gruesa, por ejemplo, de 1 a 1.5. Sería este rectángulo. Ahora gíralo acá. ¿Qué se forma? Se forma un tubo. Entonces tienes que hacerlo por cortezas cilíndricas. Ah, ya lo entendí, profesor. Gracias, gracias. Qué bueno, muy bien. Ok, jóvenes, entonces nos vemos el día... Ah, otra cosa. Me tienen que decir rápidamente lo que quedamos, sus temas de investigación. Para poder ya ingresar ya o ir generando las notas de la parte académica, ¿no? Ya, si no lo tienen ahora, me lo envían ahora en el transcurso del día. ¿Sí? El plazo es hoy día, no se olviden. Pero si lo tienen ahora, me dicen de una vez. ¿Dónde lo enviamos, profesor, en el claro? Por tablón, mándame. ¿Por el tablón? Claro. Ya está bien. Sí, Sergio, te escucho, dime. ¿Exactamente solo es el tema o también sobre lo que estamos como un preliminar? Lo conversamos, es el tema con el correspondiente preliminar, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué cosa vas a hacer ahí? Listo.
Ok, buen día a todos, nos vemos.